Señor, da sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Buenos días a los que estáis aquí en la Basílica y a los que a través de 13TV seguís el gran regalo de la Eucaristía en este altar de la Concepción. Preside hoy, este día que termina la Semana de la Unidad por los Cristianos, el Padre Aitor, que es el delegado episcopal en Madrid de Ecumenismo. Le agradecemos de verdad que esté hoy presidiendo esta Eucaristía y allí donde os encontréis, en las cárceles, hospitales, residencias, vuestras casas, abrir el corazón para que oremos, como hemos estado toda la semana, con el deseo de Jesucristo. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Gracias y comenzamos la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con vosotros. Pues muchas gracias a don José Aurelio por la invitación para celebrar juntos esta fiesta de la conversión de San Pablo, una fiesta importante que siempre, cada año, coincide con la clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Empecemos reconociendo nuestros pecados. Tú que llamaste a San Pablo para pasar de perseguidor a apóstol, Señor, ten piedad. Tú que llamaste a San Pablo a evangelizar a los gentiles, Cristo, ten piedad. Tú que llamaste a San Pablo a dar su vida por ti en el martirio, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has instruido al mundo entero con la predicación de San Pablo apóstol, concede a cuantos celebramos hoy su conversión avanzar hacia ti siguiendo su ejemplo y ser en el mundo testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo como vosotros mostráis hoy. Yo perseguí a muerte a este camino, encadenado y metiendo en la cárcel
a hombres y mujeres, como pueden atestiguar en favor mío el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí, para que los castigaran. Pero yendo de camino cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate, continúa el camino hasta Damasco, y allí te dirán todo lo que está determinado que hagas. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley, recomendado por el testimonio de todos los judíos residentes en la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos. Id al mundo entero y proclamar el Evangelio. Id al mundo entero y proclamar el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamar el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús apareció a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Año tras año, cuando llega esta fiesta de la conversión de San Pablo, caigo en la cuenta de su importancia, haciéndome la pregunta: ¿qué habría pasado si no hubiese pasado? Es decir, si San Pablo no se hubiera convertido, ¿qué habría pasado?
pues la historia de la Iglesia no sería la misma. Para empezar, habría seguido persiguiendo a la Iglesia naciente, que no era muy numerosa, y habría seguido causando estragos entre los primeros cristianos. Pero luego también, ¿cuánto nos habríamos perdido? ¿Cuánto en la Iglesia debemos a San Pablo? ¿Cuánto? Una primera cosa, pues es esa apertura total a los gentiles, a los paganos, porque había un debate muy fuerte, como nos narran los Hechos de los Apóstoles, en que se pensaban los apóstoles, muchos de ellos, que para hacerte cristiano primero te tenías que hacer judío, con la circuncisión, con los alimentos que no se deben tomar, con todas las prácticas, digamos, de los judíos, todos sus preceptos, y entonces ya podías ser cristiano, ¿no? En ese debate, pues esa gran apertura nos permite, pues también a nosotros aquí en Hispania, el haber sido cristianos, digamos, sin tener que hacernos judíos primero, ¿no? Por ejemplo, nosotros mismos. Y qué grande es, por ejemplo, pues que todos los alimentos estén permitidos. No nos damos cuenta, pero yo, que además del ecumenismo me encargo también del diálogo interreligioso, y a veces hacemos cosas junto con musulmanes, judíos, pues cuando hacemos un pisco labis tiene que ser todo vegetariano para asegurarte de que todos lo pueden comer, porque si no, pues eso, hay muchos alimentos que unos y otros no les permite su religión comer. Y a nosotros, pues qué gran cosa el que podemos comer de todo. Pues bueno, una primera cosa, esa gran apertura a los gentiles, a los paganos, y la reflexión correspondiente. Una segunda cosa, ¿cuántas comunidades fundó él, no? No sabemos, no está contabilizado de los apóstoles cuántas fueron fundando cada uno. Sabemos que la tradición dice que Santo Tomás llegó hasta la India, ¿no? Imaginamos que fundó muchas comunidades por el camino, pero San Pablo ciertamente estará en el top de todas las que fue fundando a lo largo del Mediterráneo, ¿no? En Asia Menor, etcétera. Entonces, ¿cuántas tienen a San Pablo como su padre en la fe? ¿Cuántas iglesias? Y allí fue dejando a sus compañeros como los primeros obispos, la segunda generación cristiana, ¿no? El paso de la primera a la segunda generación cristiana. Y tercero, las cartas. Es impresionante, si lo pensamos, que unas cartas que escribía, sintiéndose su padre en la fe, habiéndolas engendrado a la fe, pues unas cartas guiadas por ese amor y por seguir la comunicación con sus comunidades, se empiezan a copiar, se empiezan a difundir, empiezan a leerlas en la Iglesia, en la liturgia, y entran a formar parte de la Sagrada Escritura. Es que es muy fuerte esto, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué son tan importantes las cartas de San Pablo? Porque ahí es esa primera reflexión sobre la fe cristiana, él que había estudiado bien el judaísmo, que era un fariseo, que había estudiado con Gamaliel, el que estaba muy formado, pues esa primera reflexión sobre la novedad cristiana y la novedad de Jesucristo, sobre la base de la fe judía, claro. Y en las cartas encontramos pues mucha doctrina que uno dice, si no es por inspiración del Espíritu Santo, ¿cómo se le puede haber ocurrido eso? Y por eso entran a formar parte de la Sagrada Escritura, porque la Iglesia las reconoce inspiradas por el Espíritu Santo. Por ejemplo, toda la reflexión sobre la Iglesia como cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza y nosotros los miembros. ¿Cómo se le ocurre esto, no? O el matrimonio como imagen, misterio del amor entre Cristo y la Iglesia. O sobre la doctrina de la gracia y el pecado. Cuántas cosas, ¿no? Que son fundamento, que son cimiento de nuestra fe. Y por eso San Pablo es una columna de la Iglesia, junto con San Pedro. Y por eso es importante también para el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El buscar la unidad de todos los bautizados, de todos los que proclamamos la misma fe en Cristo. Su Iglesia está dividida desde hace muchos siglos. Siempre ha habido tensiones, pero luego ha habido también grandes cismas. Y San Pablo, como una columna, es imagen de ese ecumenismo, porque muchas veces en el ámbito ecuménico
se usa un icono en el que está abrazándose con San Pedro. San Pedro y San Pablo, que discutieron fuertemente, habían discutido fuertemente, pero se abrazan, son hermanos, la unidad de la Iglesia, ¿no? Y la unidad entre Oriente y Occidente. Y es importante para el ecumenismo, un símbolo para el ecumenismo, y por eso se clausura la semana en este día, por esa universalidad de la Iglesia que él transmite. Llega a decir: ya no hay judío y gentil, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Así escribe en una de sus cartas, por ejemplo, ¿no? O lo del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y todos nosotros, los bautizados, somos sus miembros. Más allá del apellido, católico, protestante, anglicano, ortodoxo, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso es importante para el ecumenismo. Y el ecumenismo no es algo para unos pocos especialistas, unos cuantos que sienten un interés especial por la unidad de la Iglesia. Dice el decreto del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, que hace un par de meses celebrábamos los 60 años de la firma de la proclamación de Unitatis Redintegratio. Dice que es un deber para todos los cristianos, para todos los católicos. ¿Y cómo se ejercita ese deber? Pues en parte con esta semana de oración por la unidad de los cristianos, una semana entera al año pidiendo para que el Señor, del modo que solo Él sabe, porque las diferencias siguen estando ahí y es difícil, ¿no? Pero que vaya reconstruyendo esa unidad, que nos inspire el amor de los unos hacia los otros, un sentido de espiritualidad, de mirar más a lo que nos une que nos separa. Y luego pues también en las diócesis hacemos programas de oración conjunta, de conferencias, de muchas cosas que puedan ayudar a ese reconstruir la unidad. No se hace si no nos conocemos. Muchas de las divisiones persisten por prejuicios o porque no nos conocemos, pero cuando hay ya un conocimiento concreto de las personas y hablas de la fe, pues ves lo que decía, que es más lo que nos une que nos separa, porque creemos en Jesucristo, porque tenemos el mismo Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo. Y luego sí, vienen las diferencias, sí, pero partir de lo que nos une. Y es por eso un deber para todos los cristianos el mirar a las otras confesiones como hermanos. Antes se usaba la expresión hermanos separados, pues más como hermanos que como herejes y cismáticos, como gente que va a ir al infierno, cosas que se pensaban pues antes del impulso del Concilio Vaticano II. Pues vamos a pedirle a San Pablo por la unidad de todos los cristianos y también dentro de nuestra Iglesia Católica, por la unidad entre todos, por ese abrazo entre Pedro y Pablo, por ese abrazo entre cada uno de los bautizados, por la unidad que, como nos recordaba antes don José Aurelio, Cristo pide al Padre continuamente. Padre, que sean uno como nosotros, tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. En esta festividad de San Pablo, convertido a Cristo y elegido apóstol suyo, oremos al Señor. Para que, como San Pablo, todos los cristianos se sientan en comunión con la Iglesia universal y particular, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que también nosotros, siguiendo el ejemplo de San Pablo, conozcamos mejor a Cristo y lo sigamos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que leyendo y meditando las cartas de San Pablo crezca nuestra fe y se introduzca en obras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
para que nosotros también como San Pablo, testigo fiel de Jesucristo, sepamos dar buen testimonio del nombre de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que pronto llegue el día en que todos cuanto creemos en Cristo podamos compartir el pan y el cáliz de una misma Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre bueno, las oraciones de tu pueblo, que celebra la conversión del apóstol San Pablo. Te pedimos que sus enseñanzas iluminen siempre a la Iglesia y a nosotros nos ayude a ser fieles a tu Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu nos ilumine con aquella luz de la fe que alumbró al apóstol San Pablo para propagar siempre tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo José, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Lorenzo, Alfonso, Juan Diego, José Ángel y difuntos de la familia Trancho Tejerina, Alejandro y Claudia, Nuria y Vela y José María en su 20 aniversario, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pablo y cuanto tuvieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
brillará tu luz, nos guía la verdad. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. Señor Dios nuestro, que los sacramentos recibidos acrecienten en nosotros aquel ardor de la caridad que abrasó al apóstol San Pablo y le impulsó al cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias de nuevo por la oportunidad de hablar de este tema tan desconocido que es el ecumenismo, y esta tarde a las 8 de la tarde tendremos la clausura de la semana en la Catedral de la Almudena, presididos por el señor cardenal, con presencia de representantes de otras confesiones cristianas y preparada por los jóvenes de la diócesis. Los que están en casa lo pueden seguir también en la web de la diócesis, será retransmitido por Archimadrid. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.